Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo encuentro con, en este caso con autoras, aunque ahora haré una aclaración posterior a la denominación, pero bueno, en principio vamos a seguir como marcan los cánones en este tipo de encuentros. Hoy me toca a mí llevar la voz cantante en este encuentro virtual, cuando normalmente soy la persona que se encarga del tema del área de cine. Pero bueno, la persona con la que voy a hablar la conozco digamos que tengo una relación previa con ella, y cuando me propusieron que sugiriera a alguien, pues directamente pensé en ella. A ver, primero que nada, dar los agradecimientos de rigor, que los tengo apuntados, porque sé que ya se los sabe de memoria, pero yo admito públicamente que no me los sé todos de memoria. Por supuesto, a la Fundación para la Promoción y Estudio de la Narrativa en Imágenes, lo que todo el mundo conoce como Fundación Cinemas Cómic, a la Cátedra Cultural Moebius para el Estudio y la Promoción del Cómic de la Universidad de La Laguna, a Santa Cruz Cómic, al Cabildo de Tenerife a través del programa Tenerife Violeta, al Gobierno de Canarias a través de su empresa Promotour, a la Unión Europea, a la Fundación La Caixa, al Parlamento de Canarias y a dos, iba a decir instituciones, pero no, a dos iniciativas que son Canarias Avancen con Europa y Islas Canarias Latidos de Vida. A ver, ahora hago la aclaración de rigor para que no nadie se lleve, empezando por la persona a la que he invitado y para que nadie se lleve a engaño. Eh, a ver, ella sigue firmando. A ver, empiezo por esta imagen. En esta imagen, la historia de esta imagen es tan simple como, a ver, cualquiera que haya seguido los diálogos de cine para Incorregibles desde que empezaron, creo que le queda claro que a mí me encanta la Guerra de las Galaxias. Star Wars, llámenlo ustedes como quieran. Y en el año 2019, que fue cuando regresé a Santa Cruz Comic después de 13 años de ausencia, porque el último salón de cómics que se organizaba anteriormente, el último fue en el año 2006. Yo tengo la costumbre cuando saco un ratito, digo cuando saco un ratito, pero normalmente cuando acudo a un evento suelo ir a trabajar, entonces tengo el tiempo que tengo, pero voy siempre al Artist Alley porque considero que ahí es donde realmente te das cuenta de el talento que hay, el que tú no tienes y el talento que tienen los demás, en mi caso particular, y también ves lo que hace digamos, las nuevas generaciones. Y paseando por el Artes Almas, me acuerdo perfectamente de dónde estaba, o sea, era al final de un lateral, en la última mesa de todas, estaba sentada la persona que ahora presentaré, y tenía esta imagen, que además estaba impresa en DIN A3. Y me acuerdo que Patricio García Ducha se la compró y yo no la compré fundamentalmente porque no tenía dónde guardarla y entonces me fui. Y claro, cuando tuve un rato para volver, que fue el domingo, 10 minutos antes de que el evento cerrara y yo tuviese que empezar a desmontar lo que tenía montado, la imagen en cuestión se la había terminado. Entonces me quedé sin, ahora la tengo digitalmente, pero bueno, me quedé sin tenerla físicamente, o sea, Patricio la tiene y yo no la tengo. Entonces, bueno, esta presentación ha sido un tanto, esta presentación que no haría Lucas, que yo sí hago, es la tarjeta de presentación de Pilar, que es la persona que está saludando. A ver, la aclaración es la siguiente. Cuando yo le propuse el participar en encuentros con autoras, ella me hizo una puntualización. La puntualización es que ella se identifica o se considera una persona no binaria, que para los que no tengan muy claro de qué va las nuevas, la nueva forma de entender el mundo en el que vivimos, eh, yo he cogido una de las definiciones que me parece más acertada, que dice que son personas que al margen de la lógica binaria del sistema, es el sistema que dice que somos varones o hembras según nuestro sexo, o sea, según nuestros atributos sexuales, se identifica sexo biológico con la identidad de género. Ambas cosas coinciden. Por lo tanto, si yo soy varón, tengo que identificarme con mi identidad de género y con todo lo que ello conlleva. Cosa que digo públicamente que estoy totalmente en desacuerdo. O sea, yo he sentido bastante vergüenza y bastante asco, por decirlo de una forma educada, ante comportamientos de mi sexo desde que soy muy pequeño, y a medida que he ido creciendo todavía lo llevo peor. Y el ser varón no significa ser un cafre, o el ser varón no significa ser miembro de una manada que no entiende que no es no, por decirlo claro. Y el que no le guste lo que estoy diciendo, lo siento, ya soy mayorcito, he vivido muchas situaciones muy disparatadas y muy desagradables. Igual que considero que
a una niña no tiene necesariamente que gustarle el rosa cuando viste. Sé que es un tópico, pero o vamos a ver, una niña no tiene que jugar con muñecas y un niño no tiene que jugar con coches. Yo he sido vistiendo a mis Action Man y ¿qué quieren que les diga? Ese entrenamiento me ha venido muy bien para cambiar de ropa a mis dos hijos. Porque al Es final muy buen plan. cambias un muñeco y al final cambias un muñeco y cambias a un bebé de 3 meses y en realidad, bueno, la diferencia es que el bebé se mueve un poco más que tu Action Man, pero hay cosas bastante complicadas. Yo recuerdo que había cosas muy complicadas de ponerle a tu Action Man. Y no por eso he tenido que renunciar a mi identidad de género, ¿no? Yo considero que todo es complementario. Sí, Entonces, sí, al final también el rol diferente que la identidad de género, pero también es que en español es mucho más complicado todo el tema de pronunciarse porque en inglés tienes siempre el pronombre neutro de es, usar el they o el them es más y en fácil, sí, español como que te suena muy raro adaptarte a usar él, o sea, entonces como sí. solo utilizar ella o solo utilizar pronombres femeninos, pero luego sí que luego, claro, me viene la gente como, ay, sí, pues mujer o ella tal, y me quiere meter o me invita a cosas que son, eso, actos de espacios que son para mujeres y muchas veces eso, siento un poco el decir, oye, pero que a lo mejor yo aquí no entraría tanto si tu objetivo es dar voz a mujeres o tal, A pero ver, el objetivo es estás dar voz hablando. a personas creadoras. Sí, Y por cierto, hola, buenas tardes, gracias, bienvenida y gracias por aceptar mi invitación. Eh, a ti por invitar. también vamos a ver, y esto es una cosa que los que ya somos mayorcitos podemos recordarlo. Durante varias décadas, sobre todo a principios de este siglo, en todo salón de cómics que se preciara, entre el batiburrillo de actividades, presentaciones, mesas redondas, todo ese tipo de historias, había una charla con autoras. Mm. Y yo recuerdo asistir a varias y bueno, a medida que pasan los años vas conociendo a las autoras. Al principio no las conoces, al principio llegas, te sientas y eres un espectador más. Y después, pues por tu trabajo, tienes una entrevista con ella o una de esas autoras está en la misma editorial en la que tú trabajas o asistes a una comida, una cena, lo que sea. O te encuentras con alguien, resulta que es una autora que tú no sabes quién es, no sabías quién era y está viendo la misma exposición que estás viendo tú. Y claro, van pasando los años, vas conociendo a esos autores, entonces, claro, al final el comentario era, a ver, me decían ellas, ¿en qué nos diferenciamos nosotros al resto de los autores? O sea, era una charla como para, fíjense, hay una charla con autoras porque hay niñas o mujeres que dibujan. Y yo, claro, yo siempre pensaba lo mismo, vamos a ver, yo conozco muchas niñas, yo he tenido muchas compañeras de clase que dibujaban muy bien. Y No, sí, vamos a ver, muchas veces es más por el dar ese espacio porque si no se tiende a identificarlo siempre perdón, con un hombre o con, vamos a decir, alguien capaz, que no es vamos a ver, esa es la no es segunda la, parte, es la que cosa. siempre parecía como que el mundo del cómic era exclusivo de varones. O sea, que todos los dibujantes, todos los guionistas, todos los editores, que es mentira, porque tú a medida que profundizas en esta historia, en el ejemplo de Star Wars es válido. O sea, en los años 80 ya había una editora de los cómics de Star Wars. Lo que pasa es que nadie sabía quién era más allá de, tenías que estar metido en el mundillo. Pero, a ver, editoras de Marvel ha habido desde los años 70 pero eran editores, eran como, bueno, en la S ya había dibujantes y ya ha habido entintadoras, ha habido de todo. Entonces, bueno, simplemente es por puntualizar esta historia, porque, bueno, te voy a seguir llamando Pilar por razones otras, Sí, porque hasta que yo sepa no has cambiado de... Si cambias, pones otro nombre, tampoco me va a suponer ningún problema, pero hago esta puntualización porque considero que tienes todo el derecho a formar parte de... De hecho, una de las cosas que tiene que hacer una institución es crecer y evolucionar con lo que hay alrededor. O sea, lo que tú decías antes, incluso crear un espacio, no te voy a ser específico, pero también dar la oportunidad a personas que hayan nacido con un sexo, pero ahora mismo no se identifican ni con su sexo ni con el otro. Pero eso no sí, o significa que no sean creadoras. del colectivo LGTB+. Exactamente. O sea, Entonces, sí, yo es más por eso, porque no quería, a lo mejor, si la mentalidad, vamos a decir, de quien está organizando esto es no, una, no. pues no. De hecho, el Tenerife Violeta, que depende del Cabildo, tiene una intención integradora y sobre todo
para el colectivo LGTB. O sea, eso ya te lo digo antemano. Bueno, dicho esto y haciendo esta presentación que suele ser como, no suele ser tan grandes, tan largas en cuanto a duración, creo que más o menos ha quedado claro. A ver, esto que ven aquí detrás es el primer libro, la primera adaptación de una novela de Sir Arthur Conan Doyle de Sherlock Holmes, cuyas ilustraciones son de la persona que nos acompaña hoy. Yo voy a hacer un recorrido muy rápido por el currículum. Ella estudió en la Facultad de Bellas Artes Alonso Cano de Granada. Después, esto admito que no lo sabía hasta que no me mandó el currículum. Tiene 2 máster, uno en Concept Artist e ilustrador digital y otro experto en diseñador de personajes. Sí. Wow. Sí, sinceramente, wow. Y después hiciste las prácticas en Madrid. Y bueno, una de las primeras cosas que, aparte de las ilustraciones, vamos, la ilustración del personaje de Chirrut Ingwe de Rogue One, que me parece fantástica, pues me parece fantástica. De hecho, da que pensar lo bien que quedaría esa película en una serie de animación. Sí. Esto es una idea a ver si en vez de, a ver si Disney deja de tomar decisiones esquizofrénicas y se pone a tomar decisiones un poquito más consensuadas y hace cosas como estas porque estaría muy bien. Después, entre el 2019 y 2021, hiciste 4 historias de Sherlock Holmes, esta es la primera. Sí. Y después también Elige tu propia aventura, El secreto de los ninjas y El trono de Zeus. Sí, con Esas no las RBA todos. con RBA. Y desde el 2018 hasta el día de hoy, salvo Modo que haya TV Studios, sí. exactamente, empezaste como ilustrador junior, después fuiste ilustrador senior y ahora eres supervisora e ilustradora senior. Sí, Y que el senior siempre suele estar unido a ser una persona muy mayor y tú no lo eres. Eso es la primera parte contratante. Vamos a ver, la primera pregunta, yo sé que es bastante tontona, pero es bastante obvia. A ver, en un mundo y sobre todo en un país como el nuestro, y lo siento porque vivo en el extranjero, este libro se pegó 6.000 kilómetros de viaje para llegar, para que uf, se hagan una idea. En un país donde la creatividad nunca se ha premiado excesivamente, donde te lo dije antes, o sea, en nuestro país se sigue cometiendo ese gran pecado de valorar menos el trabajo de una mujer que el de un hombre, aunque el hombre sea un absoluto desastre y la mujer sea un absoluto genio. Pero bueno, si eso le sumas que la creatividad en nuestro país no está precisamente muy valorada, y me imagino parte de la respuesta, pero no sé si te la hago. ¿Por qué te dio por dedicarte a esto y no por cualquier otra cosa que digamos que pueda ser económicamente más rentable y sobre todo no digo más satisfactoria, pero sí que causa menos quebraderos de cabeza porque como persona que también creo, aunque sea juntando letras, crear suele ser mucho más difícil y a veces menos placentero de lo que la gente se cree. sí. Pues a ver, sobre todo porque siempre ha sido algo que me ha gustado mucho. Y recuerdo siempre un poco el estar con mi abuelo porque eh, mi padre siempre estaba como muy ocupado en casa, mi madre estaba con todo, ocupándose de todo, de la comida y de todo. Y mi abuelo sí que, a pesar de, bueno, de estar ocupado con el tema de militar, sí que tenía una pasión muy grande por pintar y hacía unos cuadros muy bonitos de óleo con tablitas de madera que él cogía de muchas veces cartones o tal. Y nos poníamos juntos con mi hermana mayor y él y nos poníamos a dibujar a lo mejor por la tarde. Veníamos del colegio, pues bueno, mira, mientras están haciendo ellas las cosas, yo me encargo de cuidar de los niños y vamos a ponernos todos a pintar, vamos a ponernos todos a dibujar y siempre de ir a él a decirle, oye, dibújame un Digimon, dibújame no sé qué. Y supongo, ese pasión de verle a él también, el cómo a él le encantaba eso y todo el cariño también que ponía y que nos daba con eso, porque era un poco la forma que teníamos de conectar con él y de un poco de hacer familia y porque es una familia muy grande la nuestra, entonces tenías unos momentos muy pequeñitos de decir, ay, mira, esto es mi ratito con el abuelo, mi ratito con tal. Ujú.
Y supongo que de eso, tanto mis hermanas también son dibujantes las dos, y increíble, dibujan muy bien. Y siempre las tres hemos sido muy de estar dibujando y de conectar mucho de esa forma. Entonces al final sí que encontré un poco, quería Perdón. dedicarme a ello. Y al principio, bueno, me gustaba mucho la ilustración y me gustaba mucho eso, quería hacer libros y quería dibujar. De hecho, yo de pequeñita empecé viendo la serie de Sherlock Holmes, esta de Ghibli, que era un perrito. Sí, sí, no es fantástica la serie. Y enseguida empecé a pedir los libros de Holmes de muy pequeñita. Y cuando me llamaron para ilustrar estos libros fue como, bueno, el círculo ahí A perfecto. ver si ahora le puedo decir a la persona que está al mando de la nave Enterprise que vaya poniendo las imágenes que he seleccionado, porque bueno, el fondo de pantalla está muy bien cogido, porque evidentemente, lo siento, o sea, oiga, Está. el que organiza tiene derecho a, hombre, a pedir, aunque sea algo chiquitito, pero bueno, pero ver las imágenes, ya esta la hemos visto, que es el estudio que a mí me parece absolutamente fantástico, me parece absolutamente fantástico. Porque Costó. además a ver, este es otro estudio de personajes que también escogí, que me parece precioso, Sí, porque no, bueno, estas dos imágenes de hecho son un poco más diferentes, vamos a decir, dentro del mundo, porque sería lo que se tiraría más a conceptar, ¿no? Al tema de mover al personaje. No es tanto una ilustración, sí, sino sí, un estudio de decir cómo puedo hacer que este personaje se mueva. ujú, En estos dos estaba más pensado en ver el dinamismo de las telas, ujú, pero sí que es un ejercicio que se suele hacer mucho para la gente que hacemos diseño de personajes, para ver cómo expresar algo con una pose de personaje. De hecho, en el portfolio mío hay ujú. muchos ejemplos de eso, de posar al personaje en diferentes formas para ver qué contar sobre él. Y Además cuando aquí, perdón, la interrumpa, es que además en el caso particular de esta imagen, porque a ver, seleccionar siempre es bastante difícil, lo entiendo, o sea, es decir, más que nada por aquello de tratar de resumir sin saturar a la persona que te está viendo. Pero además a mí lo que me encantó de esta imagen, aparte del movimiento, de la dinámica que tiene el personaje, es el color. Me pareció precioso, o sea, porque además es que te salta a la vista. O sea, así como el estudio de Chirrut es fantástico, porque además en cierta manera es eso, es el guerrero ciego que se mueve de la forma que se mueve, sobre todo, que además es un personaje que dentro del universo Star Wars, la verdad es que es muy atípico, porque es un personaje totalmente extrapolado digamos que de la estética asiática. sí, muy como Ichi de las Exactamente, películas de Zatoichi. exactamente, es muy totalmente exactamente, está digamos copiado de eso y además con un actor tremendamente físico y tremendamente capaz de dar la réplica a un personaje así. Esto no, esto es totalmente distinto, o sea, esto con muchas menos imágenes Sí, bueno, transmite un montón de cosas. ese sí es verdad que el diseño estaba hecho porque es un fanart de Steven Universe. Sí. Y a ver, yo el color sí que es verdad, solo lo llevo peor porque soy alguien que le gusta mucho la línea, más que el Mm, color. ujú, Pero sí es verdad que los tonos que tiene ya de base sí que daban mucho juego a sí, interpretarlo un poquito y sí. llenar bien una página con ello. No, no, sinceramente yo esto no lo conocía y vamos a ver, fue amor a primera vista, es decir, esto tiene que estar más que nada porque eh, el trabajo de diseñar un personaje eh, es como la persona que es un storyboard. La gente no sabe lo difícil y lo importante que es. O sea, No, si sí. tú... Si esto fue más un ejercicio de un diseño que estaba ya hecho, que es de esto de una serie, de Steven Universe, Ujú, y fue decir, pues me gusta mucho este personaje y quiero ver las posibilidades que tendría de moverse, ¿no? Con las telas, igual que pasó con Chirut, que sí es verdad ujú. que en su caso sí que fue un diseño animado, vamos a decir. En este fue directamente me gusta y quiero ver cómo No, quedaría no, un poco en mi estilo, o un poquito más con poses que a lo mejor no he visto en la serie, o poses que inventarme, ¿no? En plan de me gusta, vamos no, a no, pero a ver, a mí me parece precioso porque además es eso, es una forma de... Sobre todo a mí lo que me gustó, como me fijé, o sea, me fijé en más cosas, pero me fijé en el estudio del personaje de Chirrut Ingwe. eh, es algo que desgraciadamente en el tema de la animación la gente desconoce, o sea, la gente ve un dibujo, ve una ilustración y después ve el producto final, pero no ve lo que hay en medio. Sí. Y Y con... yo eso lo descubrí, de hecho, cuando entré en el segundo máster.
no miento, en el primero yo empecé a verlo porque yo hice una carrera Sí, en Granada y fue más una carrera que estaba muy centrada en Bellas Artes. sí, Y fue cuando yo entré en los másters que empecé a ver todo el tema que había detrás de una ilustración, ¿no? Porque era, bueno, ilustración, pues haces el dibujito y tal. Y poquito a poco fui empezando a ver todo lo que había detrás de animación y todo lo que había detrás de series. Y fue lo que más me gustó porque me gustaba mucho estos posados de explorar al personaje y explorar esos mensajes a través de una pose o el ir afinando de tal forma que una forma de mirar o una forma en colocar la cabeza te pudiera dar mucha más información que sería una ilustración normal. Entonces como que me gustaba mucho el estudiar eso y fue al final, aunque haya publicado cosas, vamos a decir, en editorial con RBA, sí que al final lo que más me mueve y lo que más me gusta es el diseñarlo, hacer las poses, hacer todos esos estudios porque, no sé, me llena más, me parece mucho más interesante a nivel personal. no, yo considero que además es más creativo porque es como la ilustración es la base, pero a partir de ahí hay un universo infinito de posibilidades. O sea, es como, yo creo que eso, y sobre todo por eso, porque además diseñas el personaje y si después lo animas, ese personaje acaba teniendo en cierta manera vida propia, cosa que es un poco lo del el trasvase de un guión literario a la pantalla. O sea, tú puedes escribir un guión, después eso lo Sí, tienen que leer, ese guión va a sufrir, va a cambiar, va a sufrir cambios porque el propio director, los propios actores van a quitar o poner, añadir cosas, pero después eso se tiene que rodar. sí, Y es cuando realmente el guión tiene vida. Mientras tanto son un montón de páginas escritas que al final están llenas, los guiones acaban llenos todos como cualquier apunte que se precie, lleno de anotaciones, lleno de muchas veces de tachaduras, lleno de añadidos, pero sigue siendo algo estático. Es el momento, la suma de lo que pone el actor de su parte, más el hecho de rodarlo, lo que le da vida. sí. A ver, la tercera imagen que escogí es esta, Sí, eso es que me una pareció ilustración. preciosa. Me Gracias. pareció, a ver, para tenerla impresa en casa en la pared, aparte que me encantó el subtítulo, Après moi, Ah, después de mí, o sí, directamente yo lo pensé after me, que es sí. realmente ya pienso más rápido en inglés que en castellano, pero me pareció, aparte que me pareció, conociendo un poco cómo conozco tu estilo después de todos estos años, porque a ver, aunque me diste calabazas porque no había más ilustraciones, hemos seguido en contacto, o sea, no hemos perdido contacto desde estos últimos 4 años. Me pareció totalmente atípica, o sea, era algo que Es, no es que te tenga catalogada, pero dije, y anda, ¿y esto? sí, es que normalmente me suele pasar y es una de las cosas en las que notas un poco el que te vean como mujer, que es muchas veces el que te vean como alguien que solo puede hacer algo más tierno, vamos a decir. O sea, yo he tenido gente que me venía diciendo, no, mira, te voy a pasar referencias para que dibujes a esta persona enfadada. Y yo diciendo, bueno, pero porque yo no puedo dibujar a alguien enfadado. No pasa nada, o sea, capaz soy, o sea. Sí, sí. Y sí es verdad que, a ver, suelo, a lo mejor sí que suelo jugar más con algo un poco más alegre o tal, pero claro, son cosas que es como ver, no es que no sea capaz de hacerlo, es que a lo mejor en ese momento pues no lo he subido. De hecho, ahora estaba haciendo estudios de monstruos y es como no los he subido aún porque estoy trabajando en ellos, pero claro, son cosas atípicas de decir, a ver, al final la persona tiene rango, aunque A ver, lo que más se conozca es otra cosa. vamos a ver una cosa. Yo llevo en esto, creo que más años que tú tienes. Y en todos estos años, que cuando me levante un día llevaré 4 décadas metido en esta historia. Ya llevo más de 3, largas, pero todavía me quedan un par de años para llegar a las 4 décadas. Yo he conocido más chicas que les gusta el cine de género que chicos. O sea, pero no te estoy hablando de ahora, te estoy hablando de los años 80, de los años 90. O sea, No sé si. lo que pasa es que el estereotipo era el varón que va. Mentira, mentira. O sea, y el mejor ejemplo que pasa es que la gente se olvida.
o la gente no lo quiere reconocer. Cuando se estrenó el Drácula de Coppola, Sí. eh, cuando yo vi la película por primera vez, había más mujeres en el cine que hombres. Porque además el vampiro es un Ah, personaje que normalmente atrae muchísimo a las mujeres. Pero además sí. les atrae la parte, no solo la parte seductora, sino la otra parte. Sí, vamos a decir, el terror oculto, ¿no? De Sí, los a colmillos. ver, Drácula es un asesino. Prefiero, es un ser monstruoso, un ser desmedido. También es un ser trágico, porque también vamos a ver, es un monstruo trágico. Todos los monstruos góticos son todos trágicos de una forma o de otra. Todos tienen una maldición, todos, bueno, para mí el caso del monstruo Frankenstein es el más trágico de todos, porque en realidad él es una persona creada sin su consentimiento. Pero en el caso de la momia, pues también tiene lo que tiene. El caso del hombre lobo es por lo que es. Y el vampiro es el ser sin alma que tiene que vagar toda la eternidad sin un alma mortal. Y en cierta manera también por una maldición por amor. O sea, es un ser, pero también es un ser desmedido en cierta manera. Precisamente porque es inmortal y se alimenta de lo que se alimenta. Pero eso del estereotipo, que los señores, los estereotipos lo único que esconden son prejuicios. O sea, las etiquetas lo único que esconden son prejuicios. No, 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 es que las películas de monstruos, asesinos y demás solamente le gustan a los varones. Bueno. A ver, señoras y señores, voy a contar un pequeño secreto y es rápido. Yo estudié mi carrera universitaria, toda mi etapa universitaria en un colegio mayor, del ejército, además del ejército del aire, lo digo muy orgulloso, colegio que todavía sigue existiendo. Y entre las cosas que hice en el colegio, hacía en el colegio, era de vez en cuando ellos lo llamaban conferencias, yo me quedaba en lo de charla, porque no sé, como que lo de conferencias es más serio. Y se me ocurrió, la idea no fue mía, fue de un compañero mío dar una charla sobre cine de terror que se llamó Terrores Íntimos. En aquel momento más el colegio era masculino, después mi colegio pasó a ser mixto, pero cuando se dio aquella charla era todo masculino. Nada, empezamos la conferencia, la gente se empezó a reír hasta que, porque tengo la mala idea que tengo, se me ocurrió incluir dos secuencias, una de Los Creyentes, una película de Martin Sheen, donde a la protagonista le salen arañas de la cara, porque tiene que ver con vudú, y después una de las secuencias más terroríficas que se ha rodado en la historia del cine, que es La serpiente del arco iris de Wes Craven, donde una persona despierta dentro de un ataúd y no puede salir. Vamos a ver, yo lo tenía calculado porque para que fuera una hora y yo calculé, puse esas dos secuencias cuando llevamos 25 minutos hablando. Fue poner aquellas dos secuencias y todos los que estaban riéndose antes se callaron y permanecieron callados hasta que terminamos de dar la charla. Además la terminé con El Príncipe de las Tinieblas cuando va a salir, cuando el protagonista ve en sueños a la que era su pareja que ha entrado dentro del espejo y entonces si la ayuda a salir, lo que sale no es ella, lo que sale es el demonio. Durante 35 minutos todos los que estaban sentados, todos niños entre 18 y 28 años, no abrieron la boca, estuvieron muy calladitos como niños buenos y cuando terminó la charla subían de 3 en 3 o de 4 en 4 en el ascensor. No subían Por si solos, acaso. por si acaso, exactamente. Entonces, por favor, lo de que una niña no puede dibujar monstruos, eso, No, mira, a en el ver. siglo XIX a lo mejor colaba, y en el siglo XX pero ahora, eh, no sé qué. No, a ver, triste. Se puede. No todo el mundo, obviamente, es como, a ver, hay gente que tiene las dos dedos de frente, Sí, pero sí es verdad eso, que algún que otro te viene diciendo eso, de no, no, te voy a pasar referencias para hacer a alguien que esté enfadado. Y yo, sí, de sí, todas hombre, a ver. maneras, eso no quita que, o sea, esta imagen es oscura, trágica, pero tremendamente poética. Sí, Vale, que yo soy muy raro. es un fanart de Los Miserables, Sí, sí. de la obra de Víctor Hugo, de Enjolras, del líder revolucionario, Ujú. que bueno, hice todo el estudio para el portfolio mío y me gustaba muchísimo por eso, porque era una figura tan desgarradora, Mm.
de todo lo que había detrás. Atormentada, yo creo que es la palabra en el caso, porque además si hay una obra de gente atormentada Los Miserables, por definición. Bueno, dentro de todo lo que hay, creo que es el menos atormentado de base. Pero Sí, sí que es verdad que tenía una responsabilidad, vamos a decir, que sentía cierta responsabilidad que es un poco plasmada con las manos y agarrándose a él. no, a mí De eso, del liderazgo, ¿no? Entonces es me un poco parece preciosa, la la verdad. figura del líder, vamos a decir. Sí. Y sí, todas las manos fue, venga, vamos a dibujar manos a practicar. Y, la verdad es eso, sí, es una de las obras que más me gustan que he hecho en los últimos años. Que es ver que yo normalmente lo más antiguo lo suelo quemar porque no me gusta mirarlo. Pero en este es como, bueno, tú te No, salvas. no, no, no. Está bien. No, porque además siento decirte que de vez en cuando uno tiene que enfrentarse al hecho de ver lo que ha hecho 5, 10, 15, 20 años, entre otras muchas cosas, porque mira, yo no soy de frases ni de tópicos, ni de refranes, pero hay una frase de Bill Gates que dice que uno aprende de sus errores, no de sus aciertos, porque si todo sale bien nadie te dice nada, o sea, cuando salen mal las cosas es cuando no te queda más remedio que aceptar las críticas y después sentarte a pensar que muchas veces tienen razón. A ver, esto, aquí es donde yo quería llegar, porque ya llegamos al Sí, tema de... sí, Esto es está bien. los bocetos previos de lo que se ve después, que es la ilustración terminada. A ver, digamos que prácticamente tú terminas el máster, te pones a hacer cosas, evidentemente, participas en artijales y demás, pero ¿cómo te llaman de RBA o cómo contactas tú con RBA o cómo saben en RBA de que existes? Porque Pues la verdad me contactó y de hecho el equipo con el que yo trabajé, el equipo de Molinos, éramos prácticamente la mayoría eran chicas, mujeres, ujú, y fue un gusto trabajar con ellas, la verdad, porque realmente yo estaba en el estudio trabajando normal y me llegó un correo que habían visto mi trabajo del portfolio de Los Miserables en Twitter y me dijeron, oye, mira, pues a lo mejor si quieres trabajar con nosotras en unos libros de Holmes, y yo, bueno, pues Sherlock Holmes, pues vámonos sí, allá, sí, por claro que sí, favor. vamos. Y esto era un poco para enseñar el proceso que seguía yo con Sí, ellas, que básicamente ellas me pasaban los extractos de decir, vale, pues son 16 ilustraciones. La primera es este cachito de texto que nos gustaría que se vieran estas cosas y que esto tuviera más relevancia. Entonces yo le hacía un par de bocetos de boceto. y luego llegábamos a la que ellos querían y ya esa es la que pasaba limpio y ya trabajaba en ella. Ah, Entonces que un poquito. es la siguiente imagen que se verá ahora porque están puestas seleccioné 4 imágenes. Entonces estos son los dos bocetos de la siguiente imagen que se verá. Esto ya es la ilustración terminada. Sí. Aparte, una de las cosas que a mí me sorprende también mucho, lo digo porque desgraciadamente las nuevas generaciones suelen regar bastante del blanco y negro, es que a ti no te da ningún miedo. Pues porque no sé nada de color, entonces como... No, pero a ver, muchas veces es eso, o sea, hay gente que también sabe de color, pero directamente reniega. Hay personas que no tocan el color porque son, eh, ¿cómo se dice en castellano? Daltónicos, iba a decir colorblind. Yo conozco, de hecho, a un señor dibujante español que él lo hace todo en Sí, blanco y negro precisamente porque él no ve bien los claro. colores. Es su hermano quien le hace los Mira, colores. un equipo, perfecto. Yo es más que siempre ha sido una asignatura que por una cosa o por otra nunca le pudimos dedicar bien tiempo en la carrera y que todo lo que sé ha sido más de investigar un poco, leer libros o por mi cuenta, pero como que ha sido algo que, aparte de que tampoco me gusta mucho, porque yo soy, aparte tengo un problema en el brazo y me duele dibujar, o sea, para mí dibujar es dolor, pero bueno, como me gusta, pues dibujamos. Mm, Entonces sí que muchas veces, como le estoy dedicando mucho tiempo a una obra, termino mentalmente muy cansada y suele influir mucho en cómo percibo yo mi obra, porque claro, yo la veo y solo estoy diciendo, he pasado 2 horas, que he estado eso. pip en Ya. todo, porque me dolió el brazo y ha salido solo esto y menuda porquería, claro, porque he estado aquí pasándolo mal por esto, qué basura.
Entonces, claro, sí que Perdona, muchas veces, lo está diciendo quien es capaz de pintar encima de la chimenea, no pintas más detalles porque no te caben y se ve se ve en la ilustración que estamos viendo y se ven los detalles, se ven los botones, o sea, los remaches en el tapizado del sillón donde está Sherlock y se ve también, ¿qué más se ve? Y se ven los libros y se ven los detalles, o sea, por supuesto se ve las patitas del sillón donde está Watson sentado y sí, lo según que tú pasa es que que también es verdad mal, que en la época en la que vivimos, como tenemos tanto en con quién compararnos, sí que es verdad que, claro, yo sé hasta dónde podría a lo mejor otra persona llegar y, claro, yo estoy ahí como que tendría que hacer esto así. O, a ver, claro, para pero lo que estoy echándole a esto, es algo que estoy trabajando en ello, pero sí que yo tengo un problema bastante grande con el síndrome del impostor y, claro, se me juntan muchas cosas, es decir, es que tendría que dar un poco más, tendría que a lo mejor haberle echado más tiempo, tendría que borrarlo todo, volver a tal para que estuviera mejor. Y a veces me cuesta mucho el ser amable conmigo misma con eso. Y sí, es como, sí, se le ven todos los detallitos y también es verdad que cuando yo estaba ilustrando Holmes, estaba trabajando 16 horas al día, porque claro, tenía las 8 en el estudio, salía del estudio, llegaba a casa, me ponía a ilustrar y claro, era dibujar, cenar, dormir. Y claro, para el tiempo que tenía, tendría que ser yo consciente de decir, has hecho lo que has podido aquí, mm, después de 16 horas con el brazo así, todos los días durante 2 años más o menos. Entonces, claro, en esa parte como que intento tirar por ahí de intentar ser más amable, pero al final luego mi cabeza puede más y es como, no. Ah, a ver, es bueno, o sea, yo admiro a las personas que lo que tienen son certezas, no piensan que todo está bien, pero yo creo que cualquier persona que se dedica a crear, sí, da igual la disciplina, lo primero que tiene que aprender es no solo darse tregua, porque si no es más duro de lo que ya es, sino, a ver, la filosofía que no, o sea, vamos a ver que curiosamente no es mía, es una filosofía, digamos que adoptada precisamente de un dibujante, es hoy voy a dar lo mejor que pueda y pero tengo claro que mañana tengo que ser un poquito mejor que hoy. sí, Eh, lo que yo he añadido a esa sentencia es, uno en esta profesión tiene días regulares, malos y muy malos. Los buenos días, hay muy pocos días buenos en nuestra profesión. Los tienes, sí. o sea, tienes uno cada, ese día que en tu caso en particular puedes hacer 6 páginas y yo puedo escribir 14 páginas y encima te quedas como mínimamente convencido cuando dejas el lápiz o la tableta o dejas el teclado de ordenador. Pero días de esos puedes tener uno cada cuántos años, no cada cuántos meses, cada cuántos años. Entonces yo en realidad ya es digamos que es una batalla digamos que sé que estoy metido en esa batalla continua. Sí, yo creo que es lo que mucha gente no ve del arte, un poco em, lo que muchas veces está sometido, ¿no? De, sobre todo eso, viendo las redes sociales hoy en día y no porque la gente, bueno, el tema de ellas ya vamos a quitarlo porque si Sí, no, no, no acabamos, da igual. pero la gente, ves a tanta gente tan buena que claro, tú muchas veces te preguntas en plan de, pero bueno, que tendría que hacer más o tendría que emplearme más a fondo. Sí que es verdad que en mi caso, mi problema sí que es que siempre he sido muy exigente, muy perfeccionista. Entonces, claro, no es algo que a lo mejor sea siempre así con todos los artistas, pero cuando algo te apasiona, cuando quieres hacer algo bien porque es algo que te gusta, sí que tienes siempre ese resquemor, ¿no? De decir que tengo que hacerlo Sí, mejor, sí, tengo vale. que tal. Pero Entonces, también digamos que también tienes que vivir. Porque sí, de hecho, el cualquier, equilibrio que tienes vamos a que ver, encontrar. es que no es que cualquier creador vive también de sus experiencias. O Sí. sea, en realidad da igual que esculpas, diseñes casas, dibujes, pintes, ilustres. Digo, por eso pongo lo de dibujar, pintar o ilustrar, porque no tiene por qué ser, una persona no tiene No, por qué no, hacer las sí. tres disciplinas, o escriba. Si no tienes vida más allá llega un momento que no tienes fuentes de inspiración y en realidad siempre las necesitas. Sí. Aunque sea un trabajo muy teórico, aunque sea un trabajo muy académico, necesitas fuentes de inspiración que es tu propia vida, porque si no es imposible.
A ver, después de esta ilustración que es un desastre, que no tiene ninguna, yo escogí esta imagen, lo siento, yo aparte lo confieso públicamente, yo tengo devoción tanto por la novela de Víctor Hugo como el musical, como por la obra de teatro, como por la película. O sea, a mí Los Miserables me parece, yo he crecido con la música y he crecido con la obra de Víctor Hugo. Yo no tengo ningún problema en decir que a mí, o sea, yo soy una persona que en casa hay, casa de mi madre, aparte de los que tengo aquí, hay muchísimo, todo lo que se pueda pedir literatura Sí, clásica en castellano, de nuestra lengua, pero también me encanta la literatura británica, como me encanta la literatura francesa, y a mí Los Miserables me parece que es un análisis maravilloso de lo que es el ser humano, sí. de lo que son las pasiones, de lo que son, de cómo funciona, cómo el corazón desgraciadamente sobrepasa muchas veces al intelecto de las personas, cómo las personas tienen que pelear por lo que tienen que pelear. O sea, Francia es un país con casi 3 revoluciones, tiene 2 revoluciones. Yo considero también el mayo de 68 como una revolución per se, eh, con mejores o peores líderes, pero sigue siendo un país, es el país de la Revolución Francesa, es el país sobre todo es el país de la Ilustración, Mm, es el país el país, vanguardia. exactamente el país de la enciclopedia, que es algo que me encantó leer en su momento. A mí la enciclopedia me parece una absoluta maravilla. La propia idea es el país de las vanguardias, es el país de los impresionistas, es el país de la Torre Eiffel, del Mecano por excelencia, más precioso, absolutamente más maravilloso que se haya podido crear por una persona como, en mi caso, yo sé que no soy objetivo, a mí me encantan los juguetes, y además, para mí el hecho Bueno, de la Torre Eiffel es, como suele decir, yo todavía conservo el Mecano de metal original que me regalaron mis padres cuando yo era un niño. Y yo una de las primeras cosas que hice cuando aterricé en París fue ir a ver la Torre Eiffel. Eh, es el país del Código Napoleónico, es el país el país de la Biblioteca Nacional, que es tan grande, tan grande, tan grande que puedes vivir dentro y no creo que no pasarías por el mismo pasillo 2 veces. Es el país del Louvre, es el país donde llegas a un museo y te encuentras al subir una escalera a la Victoria de Samotracia, que no deja de ser una de las esculturas más increíbles que se han hecho. Eh, es el país de las contradicciones, pero es el país que le empezó a dar importancia a las universidades, le empezó a dar importancia a un montón de cosas que el resto del mundo le daban exactamente igual. Es ese país que tiene 26 millones de personas y van 29 millones al cine al año. Es el país, y perdón por hablar de él, pero es el país que concibió un canal de televisión donde no había anuncios frente a lo que había en otros sitios. O sea, es el país de las contradicciones, pero es un país que a nivel sobre todo de creación es increíble. Y además es un país que ha sabido crear lo suyo. O sea, todo el mundo sabe quiénes son los 3 mosqueteros, que en realidad son 4, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Eh, pero después son capaces de adoptar todo lo que les gusta. O sea, es un país que adoptó el cine de Hong Kong cuando nadie daba un duro por el cine de Hong Kong, que adoptó las novelas, o sea, es uno de los pocos países que tienen publicadas las novelas de Conan, las novelas de Robert Howard o las novelas de Edgar Rice Burroughs, de principio a fin. O sea, y eso evidentemente le viene por mucho, muy de otros sitios. Y entonces, a ver, a mí Los Miserables me parece un resumen. Me parece, si quieres saber cómo es la raza humana, tienes que verte Los Miserables. Y cuando vi esta imagen, me sí, encantó. fue un poco el desafío del portfolio, que claro, nos dijeron, sí, hacer una historia que sea así como conocida. Que Los Miserables no era tan conocido, pero a mi entender sí que me parecía mucho más interesante a la hora claro, de poder trabajar todo eso que habíamos hablado antes, de poder reflejar a una persona en un gesto, ¿no? Y el ver si era capaz a lo mejor de aproximarme a eso, o por lo menos de empezar a investigar sobre ello. Me cogí el libro, me lo leí todo lleno de apuntes, cada personaje tenía su hojita, entonces cada hojita tenía, vale, lo escriben así, esta forma de coger las cosas le podría pegar por esto, este gesto le podría venir bien por aquí. Entonces tenía como un estudio hecho y fue un poco el resultado que se ve luego en el portfolio, que aquí hay un poquito. Que bueno, que fue lo que luego encontró Revea. Así que No, mira, no, sirvió. oye, y felicidades, o sea, creo que
la labor de scout de la editorial, muy bien. Este es un personaje que me encanta, lo siento. Eponine. Sí, no, Eponine es maravilloso. Es maravillosa además, no, y tu trabajo me parece maravilloso. Mira, por aquello de seguir en Francia, eh, seguir en Francia y seguir con monstruos. eh, ¿No te has planteado hacer algo con o el Jorobado de Notre Dame o el Fantasma de la Ópera? Por aquello de que, bueno, evidentemente eso. Sí, porque a mí, sin ser una persona religiosa, a mí me encanta Notre Dame. Sí, Ay, a yo- ver, a mí personalmente el libro que me lo leí estaba yo así como, ay Dios mío, pero tanta miseria, ¿qué es esto? Y sí que es verdad que me dejó con muy mal sabor de boca, pero bueno, que el libro de eso. Y no me lo había planteado, de hecho el que estoy planteando hacer para renovar el portfolio es el de Momo, de Michael Ende. Ajá. De hecho todos mis pájaros se llaman con nombres de ese libro, menos el nuevo, Devorador, que no. Pero el resto sí están, todos tienen los nombres de los personajes. Y quería hacer una historia con eso de portfolio, que a ver si me pongo a hacerla. No es que yo Pero cuando vi el tema de Los Miserables, yo pensé en directamente el Jorobado de Notre Dame, porque además porque además lo que más me gusta de esa historia es que el edificio es un personaje más, sí, porque Notre Dame hay varios símbolos en París y uno de ellos es Notre Dame, que da igual que seas creyente o no, o sea, da igual que eh, esa catedral es como, sin ser una torre gemela, se ve desde cualquier parte de París, mm, parece como que te está viendo. O sea, pues mira que la Torre Eiffel, que tampoco es tan grande, pero evidentemente es bastante más alta. No, no, pero parece que Notre Dame es como omnipresente en París. Y precisamente por el tema de los personajes, porque los personajes, y después el fantasma de la ópera también, o sea, se me antoja que eres la persona perfecta para reinventar esos personajes y situarlos en donde hay. A ver, partiendo, bueno, entras en Mondo TV Producciones. Yo lo siguiente que seleccioné, bueno, sí, esto ya es de Monto. sí, eso es de Mondo. Esto es de la serie, aquí en España es Meteo Héroes, Sí, nosotros le llamamos Meteo Meteor, Heroes siempre, sí, Meteo Heroes Meteor, sí. siempre. Y sí, normalmente es que al final de capítulo, vamos a hacer un selfie. Y prácticamente todos los selfies de los capítulos los he hecho yo. Son una Aparte de, monada. bueno, Los personajes sí, me sí, parecen, o sea, me parece, además, eh, o sea, son todos diferentes, pues son todos diferentes, partiendo, digamos que la misma base, digamos que un poco el molde viene a ser el mismo, sí. pero en realidad todos tienen no sé, unos atributos geniales, y además la cara y el desparpajo Sí, que eso. tienen. Nosotros en Mondo solemos trabajar más la fase de producción. Entonces sí que los diseños de los personajes nos vinieron Ay, mi niño, ¿cómo se llama? Mira que le he estado nombrando todos los años que llevo trabajando con él. Eh, Terry Amani, Mm, que es el que hizo los diseños de personajes. Y nosotros pues le dábamos un poco el movimiento dentro de los selfies, entraba dentro de todo esto del posado, de tener el personaje base y nosotros pues ya acomodarles para que todos entraran en las poses, en las fotos, que respondiera también a lo que pasaba en el capítulo y componerlo. Y era también un poco labor de equipo del storyboarder haciendo un bestia. poquito el boceto, a lo mejor corrigiendo poses y nosotros mirando cómo adaptarlo, a lo mejor mejorar un poquito su idea. Resultaron cosas, han salido cosas muy bonitas también. Y bueno, la serie ahora está en clan. Y bueno, parece que va bien. Y bastante contenta también el trabajo en Mondo eh, con los compañeros y además eh, mi productor de manager sí que también es un amor de persona y se trabaja muy muy bien con ellos. Mira, aquí estamos, No, esto no, es un, sí, es que la cogí. esto, de hecho sí estamos todos nosotros del Sí, estudio, que lo diseñó Evelyn me parece que está muy bien, y, además. Sobre todo el personaje al principio y todos ustedes detrás. A ver, y yo el por, perro del estudio, sí, nuestro Poncho. exactamente. Por aquello que más vivo en el extranjero y claro, quieras que no, la distancia, pues no, la distancia no es el olvido, pero sí, evidentemente no tienes las mismas referencias.
sea, yo estoy viendo por muchas de las personas invitadas y que participan en este tipo de encuentros, tanto el año pasado como este, dentro de Ilustradas Ilustradas, que hay no voy a decir una explosión, pero sí un enorme desarrollo del tema de la animación en las islas. Sí, también viendo bastantes estudios y de hecho, bueno, el capítulo este era en Tenerife, que por eso mi compañera Evelyn fue la que diseñó todos los personajitos de nosotros y ya me tocó a mí ponerlos todos en el selfie. Y porque claro, ya que estábamos en Canarias, dijimos, bueno, vamos a hablar con ellos a ver si nos dejan meternos ahí dentro Sí. del selfie. Y sí que se están viniendo un montón de estudios aquí a Canarias. También es que hay bastantes más ayudas para el tema Ujú. de la animación y entonces dentro de lo que es España para eh, el trabajo creativo, aquí sí que por lo menos tienes esa ayuda del gobierno de que estás un poco mejor cuidado. Entonces, claro, las perspectivas son un poco más atractivas para la gente que se quiere venir aquí a hacer un estudio. Y Mondo, bueno, estábamos en Italia, ahora estábamos viendo el tema de expandir un poquito, pero sí que es verdad que es eso, que estamos aquí bastante bien, trabajamos con bastante gente italiana en el estudio pero todos son bastante majos y muy buena No, gente, es que la verdad. yo lo he estado viendo porque normalmente siempre que tengo, eh, por la diferencia horaria, bueno, ahí me puedo apuntar más pronto o más tarde a este tipo de encuentros, pero normalmente gran parte de las personas invitadas a estos encuentros virtuales, de una forma u otra están relacionadas con el tema de la animación. Y a mí me parece muy bien, y de hecho son gente que además está trabajando en estudios que están montados. Sé que hay ayudas por parte del gobierno de Canarias, cosa que personalmente felicito a las personas que tengan esta iniciativa, por más considero que la animación ofrece un campo de posibilidades mucho mayor de lo que siempre la animación siempre ha estado etiquetada para un segmento de público y una determinada temática, y eso es mentira. O sea, ya Sí, de los años, ya de los años 30, 40, había una animación, la animación tenía muchas posibilidades, pero siempre durante varias décadas se le relegó al vagón de cola, sobre todo en Europa y en el mundo anglosajón, porque en Japón, vale que en Japón tuvieron a Tezuka y ya con sí. Astro Boy, ya que yo, o sea, y digamos que el legado de Tezuka lo fueron recogiendo y el mejor ejemplo es Katsuhiro Tomo, el mejor ejemplo, por supuesto, es Hayao Miyazaki, o el mejor ejemplo era en su momento Satoshi Kon. Y en realidad, para ellos la animación, lo que tú dijiste antes, la serie de Ghibli de Sherlock Holmes, era absolutamente genial. Es una serie que además Sí. es muy recomendable. Y en ese aspecto, digamos que el mundo asiático siempre ha tenido una consideración para con la animación que el mundo anglosajón o en Europa. Sobre todo digo el mundo anglosajón porque había unos estudios que no hace falta que nombre, que eran los que marcaban el ritmo. Y en Mm, cambio, en el mundo anglosajón, esa consideración ha venido a llegar prácticamente en el siglo XXI. sí. Y a mí me parece que está muy bien, o sea, el hecho de que tengas esa posibilidad, que además se le dé oportunidad a trabajar. Eh, esto es esto me parece fantástico, lo Eso admito. es del portfolio. Sí, 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 además me parece, eh, sobre todo por la capacidad que tienes con 4 líneas, porque tampoco eres de las que sobrecargas precisamente mucho, eh, en no sé, darle vida a los personajes. O sea, me parece eso, ya sea un bichito, creo que es un ratoncito, sí. Es un gatito. Un Sí. gatito, perdón. Un gatito, ya sea, da igual quién sea, o sea, eso me parece que esa capacidad la verdad es que es muy difícil de tener. Eh, Se supone bueno, que en cierta manera el hecho de hablar con personas como tú también es porque ya tienen una carrera, ya llevas, pues ya entre una cosa y otra ya llevas bastantes años en esto, porque Sí. oficialmente empezaste en el 2019, estamos en el 2023, para el 2024 ya llevas tu lustro metido en esta historia, y Sí. además eso, trabajando con RBA, o trabajando en un estudio de animación como Mondo TV Producciones. Eh, para una persona que una persona que te esté escuchando, que lo único que hace sea ilustraciones, eh, ¿cómo de difícil es pasar de ser ilustradora a ser ilustradora para una serie de animación o
pasar de ser ilustradora a hacer diseño de personajes, que es lo que a ti te... A ver, yo sí es verdad que tenía mucha... hay un punto en común, vamos a decir, que va a ser un poco la composición, la anatomía y todo el tema de saber mover al personaje. Que en ilustración se casa muchas veces, a lo mejor no te piden tanto ese dinamismo, aunque siempre es muy agradecido porque visualmente es lo que va a guiarte por la imagen. Pero yo, por ejemplo, sí que encontré problemas cuando estuve ilustrando, porque a lo mejor el tema de darle más detalles, el trabajar con texturas, trabajar con muchos más tonos, sí que era un desafío porque, claro, había huecos que en animación no se contemplan, por decir, es que en animación cuanto más simple, vamos a decir, o cuanto más consigas simplificarlo, más ayudas al animador a la hora luego de moverlo, ¿no? Porque, claro, tú pones la capa de Holmes, que tenga todas las rayitas, una por una, eso en animación pues se vuelve uno loco, ¿no? En Ghibli lo que hicieron fue la capa lisa y se entiende. Entonces, claro, Claro, yo al principio me acercaba un poco más en esa mentalidad y claro, había, por ejemplo, la portada misma del libro que tienes ahí, sí, sí sí. que tuve mucha Sí, ayuda del equipo editorial porque, claro, me decían, oye, mira, y si le metes texturas o si le metes en la pared del fondo más... Y yo, pues en verdad sí, claro, porque yo la mentalidad que tenía era de animación, de decir, simple, esto lo más rápido, decir, de línea posible, con poquita línea. Y claro, no es lo mismo el tener una imagen que tengas que comprender en un segundo, vamos a decir que es la animación, a una imagen que puedas recrearte durante más tiempo, que puedas estar un rato virando, que sería un poco la ilustración. Entonces, tienen cosas en común, pero también hay unos matices que cambian de uno a otro, vamos a decir. Porque en ilustración también es verdad que puedes trabajar más con lo estético, vamos a decir, con que algo sea bonito, visual. Y en animación sí que por narices tiene que tener un mensaje. Vamos a decir que una ilustración no tiene por qué siempre contar algo, que, hombre, ayuda mucho y yo personalmente no puedo dibujar algo si no estoy contando algo, pero algo en animación siempre va a tener que decir algo. Por ejemplo, a ver, se nota muchísimo en la última película de Spider-Man el tema de cómo incluso la estética de cada personaje te va a decir algo de ellos. Entonces, sí que son pequeñas cositas que yo creo que no son tan difíciles de salvar y eh, es fácil ponerte y decir, vale, tengo que tener cuidado con estas cosas o con estas otras y a unir ambos campos. A mí me ayudó mucho en ilustración el tema del dinamismo, precisamente por eso, porque ayudaba mucho a entender las imágenes mejor, aunque no, a lo mejor no es tan necesario en una ilustración al uso, ¿no? ujú, Pero también depende de lo que quiera el editor, porque no, hay no, está bien. editores que a lo mejor quieren que sea más estético, como a lo mejor un retrato con acuarelas y ya está, que sea precioso, sobre mensaje a lo mejor. Entonces, también dependiendo, supongo, de la inquietud o lo que quiera expresar el libro, ¿no? A ver, la siguiente imagen, que ya creo que son las que escogí, son de tu portfolio. A ver, este es Ah, el personaje de Greta, que también me parece absolutamente fantástico. ¿Esto es un proyecto personal? ¿Esto sí. se va a quedar en esto o es algo que querrías desarrollar? Por ahora, a ver, esto es lo que me lleva ahora la motivación, que es una partida que llevo de rol, que mi pareja es el máster, y estamos probando un sistema que está haciendo él ahora para rolear, ¿no? Ujú, ujú. Típico Dungeons and Dragons, pero su propio sistema para probar, ¿no? Y ahora estoy como loca pues haciendo cosas de mis personajes o cosas de la gente que juega con nosotros y diseñando diferentes cosas. No sé si se llegará más, yo estoy subiendo de eso, de decir, hoy pues me gustaría dibujar a mi personaje haciendo esto. Luego todo el mundo pues me dice, ay, pues cuéntanos algo. Y yo, no sé. Este es otro personaje de tu portfolio que se llama Edith. Sí, este es el personaje que juega una compañera mía de trabajo, Sara. Y hice el proceso con ella de diseñarle su personaje, que es ella, Edith, y estuvimos trabajando, que me pasó ella un mood board con todo lo que quería de inspiración. Ujú. Y yo estuve haciéndole varios bocetos y estuvimos un poco haciendo todo el trabajo de propuestas, elegir y luego Este es el finalmente personaje.
que es me hacerle encantó, la porque hoja de además mono. soy yo o es medio vampiro. Sí, es un vampiro. Sí, sí, yo es que lo vi, o sea, porque en la carpeta cuando me mandaste el material, esta es la última y digo, anda, es un Ah, vampiro. sí, O sea, es que hay diferentes como poderes. Mi personaje, los poderes que tiene es que es empata y ya está. Sabe hablar con la gente, sabe leer a la gente y dentro del rol que tiene en la party sería pues un poco el support, ¿no? Y ella es un vampiro y sí que es más ataque o más... se la llevó también al tema de que es un poco actriz ujú, y entonces también juega mucho con la imagen que da o cómo se mueve. ujú, Y sí ujú. que me parecía muy interesante el trabajarla desde ahí con todo el tema de que fuera alguien muy a la moda, alguien que tuviera presencia para poder jugar con ella como suelen hacer los vampiros, de dar una presentación y Sí, luego sí, sacarte los colmillos. exactamente, una cosa, exactamente, esa es la historia. A ver, visto, sin ir más lejos, esto, ¿cuánto tardas y esta es la última imagen que seleccioné, que es Mijail, que también me parece una ilustración absolutamente preciosa. O sea, Sí, esta pero también admito que, bueno, uno tiene sus carencias y sus querencias y bueno, hay ilustraciones, porque además es que todo está, o sea, está todo donde tiene que estar y además, pero además sigue siendo eso, sigue siendo, a pesar de los detalles, sigue siendo una simplicidad absoluta en comparación, porque otra persona haría esta imagen de otra forma. A ver, lo que estaba preguntando es, ¿cuánto tardas de que alguien te dé ideas? Pues quiero que mi personaje sea así, 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 así. De eso a que tú te pongas y después lo lleves a cabo, ¿cuánto tiempo pasa? depende también porque yo trabajo mucho y un momento esto de confesión de estoy loca. Pero yo trabajo mucho con el tema de conectar con los personajes y, por ejemplo, Mijail, el hombre este que salió al final, sí que en partida, vamos a decir, es un personaje que yo he estado, mi personaje ha estado con él, bueno, pues lo conozco, he estado tal, sé cómo es. Y entonces mi pareja, que es el que creó a ese personaje, me dijo, vale, pues quiero que sea de esta forma, lo que me gustaría que si tuviera es esto otro, me gustaría que se le notara así como despeluchado, que tal, pero el resto como que tenés libertad mientras respetes ciertas cosas, ¿no? Los tatuajes, que sea así como fortachón y haz lo que quieras. Entonces, muchas veces él, de hecho, me salió a la primera, fue un tema de ponerme a dibujar, ponerme a pensar un poquito y decir, vale, pues yo me lo imagino así, me imagino que tiene este gesto, esta forma de posar, vamos a decir, de estar. Y ya cuando se lo pasé me dijo, pues, la verdad es que sí, es justamente esto, es lo que tenía en mente, tal. Entonces se fue muy fácil porque fue un boceto y ya una vez que estaba, hacer detalles, ¿no? Por ejemplo, vamos a diseñar los tatuajes, vamos a diseñarle, moviendo un poquito la cabeza a ver cómo hacerle la nariz, cómo hacerle ciertos rasgos. Sí. En la otra muchacha, la vampira, sí que tardé más porque aparte de que era un personaje que no conocía tanto, porque claro, esto lo hago yo un poco a ciegas de que no quiero tampoco conocer la historia de los otros jugadores todavía, porque es como, bueno, es que estamos aquí todos y quiero descubrirlo con vosotros y quiero un poco que sea, bueno, una partida de rol, ¿no? Entonces ya fue decirle, bueno, tú cómo ves a tu personaje, hazme una tabla y en la tabla pues imágenes de cosas que te recuerden, ¿no? Al personaje, a lo mejor una señora muy bien vestida o hubo alguna imagen de Lidia, de Beetlejuice, Ujú, alguna imagen de vampiros así más. Entonces, claro, era hacer varios bocetos, ir trabajando con ellos a ver cuál le gustaba más. Entonces creo que más o menos fue una semana, vamos a decir, entre el tener todo eso, estar pensando los rasgos que iba a tener, buscar un poco referencias, vamos a decir, porque me pongo a buscar imágenes de retratos o me pongo a buscar, mm, vamos a decir, peinados o formas que diga, uy, mira, pues esta forma me puede recordar, a ver si la puedo estilizar para que me lleve a donde quiero, hacer diferentes propuestas y ya hablar con la persona y ver por dónde quiere ir, ¿no? De decir, bueno, pues este me gusta, pero si le pusieras las cejas más grandes o más delgadas o la nariz más pequeñita, más grande, pues a lo mejor se acercaría más. Entonces, muchas veces es un proceso de que tú tengas puntería y que sepas entender bien a la otra persona y bueno, que aceptes el feedback, ¿no? Porque mm.
hay mucha gente que tiene un poco el ego de no, es que lo he hecho y a mí me parece bien. Y muchas veces tienes que ponerte un poco en el papel de decir, bueno, pero es que no es mi personaje o no es algo que sea mío, yo a lo mejor luego me hago el personaje que yo quiero, pero tengo que escuchar ahora a esta persona y si esa persona considera que este detalle se tiene que cambiar, pues se cambia, ¿no? Y es un poco un proceso de encontrar un término medio y muchas veces a lo mejor saber guiar a la persona con la que hice esto sabe de arte también, entonces es más fácil. Pero si una persona no sabe mucho de arte, saber guiarla para decir, vale, es que este detalle es así por X motivos, porque visualmente, y incluso hacerle la prueba de decir, mira, le he cambiado y a lo mejor no queda tan bien, mira. Entonces es un poco un diálogo y es una forma muy... A mí me gusta mucho ese trabajo en equipo de reflejar la idea de otro porque al fin y al cabo es un poco el ver cómo piensa otra persona a través de cómo te da el feedback o cómo esa persona considera, ¿no? un personaje y la personalidad que tiene con lo que es, con cómo se muestra, ¿no? Ujú. Y es muchas veces eso, es tirar los dardos en la diana y a ver si se queda alguno, si no, pues quitarlos Vuelve a todos, empezar otra volver. vez, sí. Eh, a ver, independientemente de que se sigue usando el lápiz y el papel, pero bueno, ¿con qué técnica, o sea, qué técnicas utilizas? ¿Cuáles son tus herramientas de trabajo? Aparte del ordenador, evidentemente, si trabajas en animación, eso sobra decirlo, pero bueno, eh, Yo es que porque, me tuve que pasar la tableta por la mano, porque sí es verdad que al tener que hacer menos presión aguanto más tiempo dibujando. Entonces, sí que dibujaba mucho en físico, pero el simple hecho de tener que estar cambiando, coger la goma, mm, como que es un esfuerzo que me duele. Entonces, la comodidad de solo darle una tecla y haber cambiado la goma sin tener que hacer esto, ujú, ujú. parece que parece una tontería, todo No, el mundo pero me estará mirando así como, ¿pero qué le pasa? no. Pero claro, cuando tú tienes un dolor constante en el brazo, es que incluso ese gesto es una diferencia. Claro, si tú tienes que estar dibujando, uy, me he equivocado, goma, venga, otra vez el lápiz, otra vez. Todo ese cambio como que a mí me lo ha agilizado mucho el tema del digital. Bueno, yo tengo un respeto increíble a la gente que puede hacer las cosas en físico porque me parece una burrada las cosas que salen de ahí, ¿no? Es como, uff, qué chulo. Pero también es que yo con las limitaciones que tengo sí que es verdad que es algo que me cuesta más hacer y prefiero ser un poco más pragmática en ello. Ujú. Entonces sí No, que y las la tabla. herramientas están, o sea, yo considero que vamos a ver, el talento, o sea, el talento no está condicionado por la herramienta que utilices. O sea, tú tienes herramientas, tienes las herramientas a tu alcance y las utilizas como, o sea, es como el resultado, evidentemente, depende de cómo utilizas esas herramientas, ¿no? Porque no No, hay una sí. herramienta mejor que otra. O sea, simplemente es lo que tú dices, hay gente que pinta a óleo y tienen todo mi respeto. Y a mí me encanta, a mí me encanta personalmente tomar los apuntes a mano, pero admito que es mucho más cansino que hacerlo en el teclado. O sea, es Sí. así de simple, por lo que tú dices, porque tienes que estar borrando, por no sé qué, por no sé cuánto, cambiar la letra. Puede que si escribes muy rápido, hay veces que incluso no entiendes lo que has escrito. Frente a que lo otro, pues ya sabes Sí. directamente, lo puedes poner más grande, más pequeño, puedes hacer todo lo que solamente con una herramienta puedes hacer todo, cambiar el tamaño, cambiar el color, cambiar la forma, todo lo que tú quieras. Entonces, al Yo es final, que me quedo con algo que me dijo un profesor en la carrera, porque sí que es verdad que me costó mucho el tema de ilustración dentro de la carrera, porque Bellas Artes sí que, por lo menos cuando yo la hice, sí se concebía como el gran arte, ¿no? mm, Tienes un lienzo, tienes pinturas, tengo que estar viendo cómo lo haces, tienes que estar cogiendo el pincel, tienes que estar así, porque si no, no es arte. Y yo siempre tuve como una pelea con eso, porque claro, yo el problema del brazo lo empecé a tener a principios el primer año de carrera, que terminé ese año y de repente me hizo el brazo a tomar por saco. Y claro, de repente me encontraba con un problema que no podía superar bien, que era todo eso. Y hasta que un profesor me dijo, mira, a mí es que lo que yo quiero que me presentes es una imagen, que mm, esa imagen esté en una tablet, que esa imagen esté impresa, mientras sea una imagen que tú hayas producido, me da igual con lo que esté hecho, porque lo que quiero es la imagen.
Creo que es... el fruto de tu trabajo es lo que, tomando en cuenta el hecho de, de una etiqueta, una fórmula que tú te defines, no, eso no entra en conflicto con que tú seas una persona creativa y lo que trata además la fundación, además está en sus estatutos, o sea, lo puedes ver, es el hecho de darle difusión, preservar, preservar y darle difusión al arte gráfico y también, digamos que al lenguaje cinematográfico, pero sobre todo al arte gráfico. O sea, ya sea una ilustración, ya sea, y da igual, ya sea una ilustración, ya sea un cómic, ya sea lo que sea, pero en realidad la herramienta que utilices, o sea, no sé, y vamos a ver, tú no pintas ahora como se pintaba en el siglo XV o siglo XVI. O sea, es así, o sea, vale, que es óleo, todo lo que tú quieras, pero no se utiliza, digamos que los materiales han evolucionado, los pigmentos han evolucionado y las cosas no son iguales. Entonces, en realidad es eso, es un poco el cómo... Los lápices sí, los lápices más o menos siguen siendo los mismos. En eso, los lápices de la coma han evolucionado, pero en realidad al final lo que se trata es que uno sea capaz de crear algo y enseñarlo y que alguien Claro, sea, que alguien lo perciba. Yo creo que esa es la parte que más cuesta aceptar sí. cuando creas, que tú terminas y después como Sí. buenamente quiera. O sea, eso no. A ver, de todavía te queda mucha carrera por delante, independientemente del perfil físico que puedas llegar a tener. En teoría, mucho más tiempo que a mí, que ya yo soy en comparación a la gente con la que suelo interactuar, nos separan 2 generaciones entre una cosa y otra. Pero ¿hay algún proyecto, si ahora mismo pudieras decir, bueno, tengo los recursos y tengo la herramienta y tengo el tiempo, ¿hay algún proyecto que te gustaría abordar en Solin? Que digamos que lo tienes oculto en esa parte del portfolio que solamente ves tú, que no nadie más, porque todos tenemos, a ver, todas las personas que creamos tenemos, ya hagas una cosa, siempre tienes algo metido en el cajón que de lo que solamente conoces tú, de lo que solamente piensas tú, que nunca se los enseñó a nadie, por muchas ¿verdad? Razones que sería muy largo de contar, y que de vez en cuando, esos días que, como diría Mafalda, estás más calcetín que otro, pues te da por pensar en ellos o incluso verlos. Es decir, si yo me pusiera a ver lo que saldría de aquí. ¿Tú A tienes ver, alguno de esos proyectos o tienes mucho o porque era muy difícil sobrellevarlo? a ver, hay proyectos que tengo ahí, pero sí es verdad que eso, ahora mismo sí que la fuente de motivación que tengo es el trabajo personal que estoy haciendo para esta partida de rol, porque sí que hay mucha libertad creativa, vamos a decir, con mi pareja, de, de poder darle algo tangente o darle tangible, perdón, Ujú. a lo que él estaba creando, porque es un proceso una historia que él ha estado creando durante 12 años así. Y entonces el poder participar en cierta forma de darle cuerpo a muchas cosas de lo que estamos descubriendo jugando, sí que es algo que ahora mismo es algo que me llena y que me da mucha motivación para estar investigando cosas, de hacer efectos, de hacer personajes o incluso eso, intentar llevar a gente a participar dentro de ello. O sea, todos los que estamos jugando ahí, de decir, venga, vamos a ver aquí que te enseño tu personaje, venga, vamos a ver cómo va esto. Y sé que hay una parte de este mundo que es el que estoy trabajando ahora, que es el que está en cajón, que es todo el tema de las sombras de Jung, porque hay una parte dentro del rol que está muy basado en esto. Y entonces todo lo que es un diseño de monstruos que respondan a esas sombras es algo que estoy ahora trabajando, que me gusta mucho, he descubierto pasión por ello. Y de hecho es eso, llegué un poquito preocupada porque quieras o no, un poco al final sí que te influye la forma en que te tratan te influye un poco. Claro, yo llegué ahí diciendo, bueno, es que no sé si yo voy a poder hacer esto y no sé si voy a poder hacer algo que sea como así más inquietante, tal. Pero bueno, venga, vamos a probar y a ver qué sale. Y están saliendo cosas y monstruos que a mí me parecen bastante chulos. Y
De hecho, creo que es algo que he descubierto mucho investigando sobre monstruos, porque claro, para diseñarlos me metí mucho a ver qué contaban. Y con todo el trabajo, por ejemplo, que hay de Silent Hill, de los diseños de estas Ujú, criaturas, como que te das cuenta de que es por lo menos para mí, como que es la expresión máxima de diseño de personaje, mm, mm, porque sí que es realmente un mensaje tan crudo y te da una libertad tan grande de poder abrirte, vamos a decir, es más como una flecha, vamos a decir, de decir, es que está conseguir un personaje o un monstruo que sea tan claro de lo que habla, y me parece un desafío muy interesante y muy chulo. Y, por ejemplo, es eso, yo suelo decir Silent Hill porque es lo que más me baso, porque creo que tienen un trabajo muy en mano de la psicología, ¿no? Con el diseño. Y todo el mundo, bueno, sabe Crowhead, ujú, cabeza pirámide. ujú, Pero, por ejemplo, para mí el monstruo más increíble que tiene Silent Hill es el Abstract Daddy, ujú. que es como no hay un monstruo más directo de diseño, de decir, se ve lo que te está diciendo, tienes que pararte a mirarlo, pero una vez que te paras y lo ves, dices, vale, sé lo que me estás diciendo con esto y sé lo crudo que es. Entonces, a lo mejor eso con un personaje normal no puedes No, llegar hasta ese punto. Y claro, todo el tema de investigar los monstruos y ver cómo se representan en cine, por ejemplo, eso, todas las películas de Ari Aster me parecen increíbles para todo el tema de la tensión del terror de lo cotidiano, el terror de la familia, el terror de la comunidad o incluso Babadook, que me parece increíble como película del terror de ujú, la maternidad. ujú, ujú. Es como esos conceptos que de repente tienen un twist y el ver cómo puedes acercarte a ello y hacer un personaje que te cuente todo eso y que encapsule todo eso en la manera en que se ve y en la manera en cómo se mueve, porque lo que estaba haciendo ahora con los monstruos es hacer el diseño y hacer una hojita de personaje para ver un poco el cómo se mueve, qué gestos, limitaciones, por ejemplo, hay uno que estaba haciendo que es una bailarina, que está basada en el Lago de los Cisnes, en la dualidad de Odette y Odile. Ujú. Y se basa mucho en el tema de no tener rodillas, ¿no? Por temas del baile. Y es como, vale, ¿y cómo puedo mover un personaje que no tenga rodillas, pero a la vez que sigas manteniendo toda esa elegancia, que siga manteniendo las poses que yo quiero que tenga, esa peligrosidad que quiero que tenga, tal? Y me parece como un reto muy chulo y algo que estoy ahí diciendo, bueno, me está Es que los gustando. monstruos, los monstruos te permiten eh, creación tú quieras. O sea, Sí, en realidad, o sea, la ventaja que tiene un monstruo, ya sea incluso literariamente, que las palabras transmiten lo que transmiten, pero un monstruo te permite hacer lo que no puedes hacer con algo real. sí, O sea, es la creación máxima. Un monstruo puede reflejar cualquier cosa. O sea, sí, estéticamente es el personaje eh, que más recursos sí. con el que más recursos puedes invertir. Otro personaje, vamos a ver, sí, puede haber una evolución estética en cuanto a diseño del traje, en cuanto al diseño del peinado, en cuanto al diseño de las armas. eh, lo que hizo Baz Luhrmann con Romeo y Julieta, de que cambió las dagas por pistolas, pero las pistolas tenían siguiendo cruces como tenían las dagas de los Capuleto y los Montesco, y cambiar los caballos por coches, un poco lo del futurismo de Marinetti, o sea, Ujú. darle voz y voto al diseño industrial, darle voz y voto al diseño de un coche creado por Enzo Ferrari, o sea, en realidad es transmutando una cosa por otra, pero es un momento que no puede evolucionar más, porque no puede evolucionar más. Y en cambio, a ver, ahora mismo yo estoy trabajando Mm. y Batman es ese personaje que demuestra de todos los héroes, lo puedes ir haciendo cada vez más oscuro, cada vez más tenebroso, cada vez más inquietante. ¿Por qué? Porque en realidad te lo permite.
O sea, por mucho que tú quieras hacer inquietante y tenebroso a Kal-El, no puede. Tiene unas limitaciones, o sea, no hay no puedes oscurecerlo más allá de Metalo o del Red Sun, del Superman que cae en la Unión Soviética en vez de Small, pero en realidad no puede jugar con muchas más cosas. En cambio, a ver, el mejor ejemplo de lo que puede evolucionar un personaje malo, o sea, un villano, por ejemplo, es el Joker. Sí, O sea, del Joker original que creó sobre todo Bill Finger, que eso es más creación de Bill Finger, hasta el último Joker que puedas haber visto, dices, demonio, la capacidad de transmutación, la capacidad de mutación que tiene un villano, no la tiene un héroe, por mucho que quiera, es muy difícil. O sea, el héroe está encorsetado, desgraciadamente, como los seres humanos están encorsetados por unas determinadas reglas. En cambio, un monstruo, eh, vamos, por eso, por eso en la mitología hay tantos y tantos y tantos y tantos y tantos y tantos ejemplos de, por ejemplo, de demonios. O sí. sea, porque el demonio puede que, en teoría hay un demonio, después está su corte, pero ¿cuántas representaciones hay de Lucifer distintas, por ejemplo? Millones. Y dependiendo dependiendo de la época, dependiendo del momento histórico, dependiendo de la civilización, dependiendo incluso de quién estuviera el poder en ese momento, el mismo personaje puede tener infinitas posibilidades. Mm. Y lo puedes hacer cada vez más oscuro, cada vez más inquietante, con más elementos. Y en cambio, el resto de los personajes siempre estarán más condicionados. ¿Por qué? Porque en cierta manera reflejan el monstruo no tiene la que vive. Un monstruo es un personaje que está al margen de la sociedad. Yo es que creo también que, en cierta forma, no tienes la misma libertad, por ejemplo, por cómo lo veo yo en tanto diseño. eh, el monstruo, como no va a salir tantas veces, vamos a decir, y tienes que conseguir lo que consigues con el protagonista durante todo el camino, Ujú. de empezar a enseñarle sus matices para que tú lo entiendas, tienes que conseguirlo en un ser que te da miedo al instante, ¿no? Porque tiene que ser algo que tú entiendas, algo que te llame y claro, no le tengas miedo, pero a la vez tengas esa compasión, ¿no? Por el monstruo porque lo entiendes. Entonces, tienes que reflejar tantas cosas en un solo momento que, claro, eh, más vas a conseguir. Y claro, tienes mucha más libertad porque dices, claro, es que no voy a tener el tiempo que voy a tener con un héroe. No voy a tener el tiempo que voy a tener con alguien que conozco, que estoy andando poco a poco el camino. Entonces sí que, a mi parecer, es un reto mucho mayor, pero tienes un nivel de libertad, vamos a decir, para poder llegar a algo muy grande, que claro, que se limita con el tiempo que tiene en pantalla o el tiempo que tiene de enseñarlo, que va a marcar pues todo lo que tienes que contar de repente, ¿no? Y claro, para mí que le doy mucha importancia a eso, al cómo contar algo y ir afinando hasta encontrar el elemento perfecto, vamos a decir, o el gesto que te exprese lo que tienes que decir. Que claro, un monstruo es una golosina, ¿no? Es como, Mm. toma, disfruta. Y la verdad es que es algo que estoy disfrutando Ya, ya, se ve, se ve. O sea, y se intuye. recomiendo. De todas maneras, a ver, y como esto queda grabado, lo siento, eh, yo te propongo, y espero que en la fundación me sigan la propuesta, que una vez que, perdón, una vez que tengas eso terminado, accedas a montar una pequeña exposición donde cuentes todo esto, porque estos últimos 15 minutos son el reflejo, no solo, son reflejo de varias cosas. Uno, la tremenda pasión que tienes a la hora de trabajar. O sea, eso vamos a ver, si no había quedado claro los 55 minutos anteriores, estos últimos 15 minutos son el perfecto resumen de todo lo dicho anteriormente. Y dos, el hecho de ese afán no solo por superarte, sino frente a temáticas que tú decías antes, que parece como que estaban en cierta manera vetadas
a un sexo, que sigo diciendo, me parece una suposición bastante anticuada, pero vamos a dejarlo ahí. No, no lo es, Y pero al final terminas un no, poco... no, Te entra en la cabeza y claro, estás, tienes un poco más de miedo de... estás condicionado, o sea, tú estás condicionado por cosas, yo estoy condicionado por otras, nos gusta o no nos gusta, vivimos en una sociedad y eso quieras que no, a veces te ayuda y a veces no. Pero lo que sí me gustaría es poder ver en una pared todo el proceso creativo y sobre todo acompañado de una explicación, porque el ejemplo que has puesto, por ejemplo, la bailarina, Mm. eh, me parece absolutamente fantástico. O sea, es decir, digamos que mi perturbada mente, debo decir, ya ha ido Sí, buscando sí, sí. referentes en otras películas y en algún capítulo de alguna serie de animación y en algún cómic. Y en realidad, digamos que, bueno, y aunque te sorprenda, en la única película que protagoniza Lordi, que está rodada aquí en Finlandia, en un sanatorio psiquiátrico donde curiosamente el protagonista es un cantante, pero no hace de niño mono. No hace Lordi sale 40 segundos. La protagonista es una niña, que lo hace, por cierto, de escándalo. Pero el Lordi, de cierta manera, es eso, es el hecho de, en vez de dar una imagen agradable, da esa imagen de monstruo porque puede evolucionar. Y en cierta manera te digo, me encantaría ver todo ese proceso porque de la forma que lo has descrito, vamos a ver, creo que no he sido el único que a medida que has ido hablando, nos hemos ido pensando, decir, ha dicho esto, con cómo se puede mover, no sé qué. La verdad es que suena muy bien, no sé. O sea, además es que estos encuentros tratan de darle voz y altavoz a la persona y sobre todo por el trabajo que estás haciendo, si alguien te escucha en cierta manera que quieras seguir tu camino y tú, no sé si eres consciente, pero eres unas relaciones públicas de tu trabajo perfecta, porque demuestras una pasión, además eso, de la forma que lo describes, de la forma en la que vas contando las cosas, aparte que bueno, el material que me mandaste es fantástico, pero esto último ha sido fantástico, es decir, estoy haciendo monstruos y además tengo esta idea y evoluciono, ta, 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 poner los ejemplos, pones el ejemplo de un videojuego, es un material que se puede ver y dices, lo estás viendo en la cabeza, y yo creo que eso, o Pues tengo sea, una dualidad, por una parte destruyo mi obra y por otra la vendo muy bien. no, pero a ver, vuelvo, repito, yo admiro a las personas que no tienen verdades absolutas, sino que tienen dudas, que las certezas que tienen sirven para el momento, pero al momento siguiente te das cuenta de que lo que estás haciendo no es lo que pensabas y tienes que superarte. Que no demuestra edad. Yo creo que toda persona que tiene capacidad creativa y que más la puede desarrollar, tiene cierta manera, una obligación para con la sociedad en la que vive de tratar de transmitirle eso a las personas que están por detrás, que ahora mismo están aprendiendo, gente que ahora mismo lo único que hace es reinar eh, pues la memoria de su tableta o incluso la libreta de clase con un montón de garabatos, ver que esas tonterías que está haciendo precisamente, pues, o esas influencias o esa forma de entender las cosas, sirven en la vida profesional, porque al final No, es sí, eso, o claro. sea, eso hay gente que eso parece que no lo entiende. Yo creo que todo creador tiene esa Sí, yo pequeña creo que obligación. también es algo que pasa mucho en arte y también, bueno, como escritor también seguro que has oído del tema de que solo existen 6 historias y que la gente siempre cuenta lo mismo y siempre la gente intenta buscar la originalidad, ¿no? Ser el más original de todos, ¿no? Y muchas veces creo que lo que la gente muchas veces no ve es que lo original muchas veces es como tú vives las cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo, el cómo tú vivas ese momento y cómo Ujú, lo transmitas va a ser lo que realmente sea original. O sea, exactamente. a lo mejor lo que digas lo ha dicho ya 8.000 personas, pero Sí, cómo lo dices como lo va a dices, ser lo... y lo que tiene a tu alrededor y al final es eso. Yo creo que sí, puede ser cierto que llevamos repitiendo la misma historia mucho tiempo, pero cada persona yo creo que tiene la capacidad de añadir un matiz nuevo, Claro. Y una interpretación nueva, una reinterpretación. Yo creo que las reinterpretaciones, siempre y cuando sean
sinceras y honestas en cuanto a que la persona realmente está poniendo todo de su parte para esa reinterpretación, yo creo que son tremendamente válidas. Sí. Entonces, puede que alguien en el siglo XIX, en la Rusia zarista, creara un poema donde hay una bailarina sin que con que pierde la movilidad por un accidente o por una guerra, por me gusta saber qué, Bueno, está pero el cuento de las zapatillas rojas, por ejemplo, es exactamente, como pero es un... te digo por aquello de irme al siglo XIX, decir, bueno, sí, y el hecho de que alguien en el siglo XIX incluso pintara en algún sitio algo como lo que tú has descrito, no invalida lo que tú estás planteando. Simplemente a esa se le ocurre a una persona del siglo XIX y a ti en el siglo XXI, pues estás retomando esa idea que a lo mejor, o sea, tú no tienes o no has hecho influencia porque no has visto esa imagen. Aunque ahora en Internet es cierto que puedes ver cosas muy antiguas que antes era imposible. Antes tenías que ir al sitio físico antes muchas veces para conseguir, yo lo digo a nivel personal, o sea, antes para conseguir determinadas imágenes tenías que irte a un museo, al departamento de documentación y entonces que te imprimieran esas imágenes, sacasen una copia en papel para tenerlas. Ahora directamente te pones en contacto con ese mismo museo te manda esas imágenes y tú las tienes en el ordenador, las imprimes o no. O sea, hay una diferencia de lo que ya estamos hablando, eso ha pasado en los últimos 20, 30 años. Pero yo no considero que si alguien ya pensó en una bailarina como nos la acabas de describir en el No, siglo porque tienes XIX ahí en Rusia, el Perú, tienes el cisne negro, tienes es pero que te como digo, pero que eh, la forma en que tú lo cuentes o el ángulo que tú le des, sí es lo que va a hacer la diferencia. Es como a ver, exactamente, yo creo que esa es la principal diferencia. y A que ver, muchas veces tienes que, supongo, dejarte también disfrutar de las cosas, porque si no, si te estás machacando, decir, no tiene que ser original, tiene que ser no, no, tal. Y muchas veces te olvidas de estar disfrutando lo que estás haciendo. Entonces, como, es que me da igual que lo hayan contado 8.000 personas, quiero contarlo y quiero contarlo así y me lo estoy pasando bien mientras... eso al final, es que al final eso es lo más importante. Bueno, entre comillas, que tiene el crear, es que siempre tienes o sea, tienes esa libertad tienes una cierta libertad y sobre todo tienes la libertad para pasártelo bien. Sí, Que en otros trabajos evidentemente no, porque es mecánico. Y nosotros, a pesar de los tremendos altibajos que podemos llegar a pasar, siempre tenemos, digamos, que ese asidero de decir, bueno, pero en realidad lo que estoy haciendo lo estoy haciendo porque me gusta, independientemente de que sea un trabajo, independientemente de que alguien te diga, tienes que hacer esto, tienes que escribir esto, vale, sí, pero estoy dentro de un proceso creativo que he escogido y que en realidad disfruto haciéndolo. El hecho de que hoy tenga que hacer algo que sea de encargo y mañana haga lo que tú has dicho, lo que tú quieras, no ni desmerece ni desvirtúa el proceso, ni lo que tocabas también de decir, el hecho de pasártelo bien. A ver, yo seguiría hablando contigo hasta las 4 de la mañana porque esto funciona así, pero bueno, normalmente ya me he pasado, digamos que 15 minutos de los 15 minutos que siempre me paso, cuando no me paso más. Pero bueno, es que al final hemos ido llegando y tú al final has ido contando precisamente eso. Has ido contando lo que está el proceso y sobre todo lo que más me ha gustado es lo que te he dicho antes, la forma en que lo has contado, porque yo creo que si pierdes ese entusiasmo, si pierdes esa frescura es cuando en realidad muy mecánico y yo creo que no. Yo creo que a pesar de los inconvenientes, lo he dicho antes, este trabajo tiene algunos alicientes y uno de ellos es precisamente el poder disfrutar haciendo lo que a uno le gusta. sí. A ver, estamos a 7 de junio del año 2023. El año contigo, a ver si tienes el material hecho y entonces te propongo para Santa Cruz Comic 2024 el montar una muestra con tu trabajo, eh, sobre todo con tu trabajo con o sea, lo que sería, vamos a ver, el proceso creativo de este juego de rol y sobre todo los monstruos. O sea, yo me quedo con los no digo que el resto de los personajes, la verdad es que el Pero personaje fuera. no, no, el personaje de Eddie que Tampira me mola, pero en este caso vamos a centrarnos en los monstruos. A mí lo de la vaina me ha hecho, fíjate que ya aquí hay una diferencia horaria de 2 horas, pero vamos a ver, yo podía seguir desgranando la historia de la bailarina en cuestión hasta mañana por la mañana, contando que prácticamente no se hace de noche, o sea, eso todavía, Bueno, todavía, y todavía da. eso también es que ahora
estoy en el punto de, bueno, como estamos también jugándolo entre varias gente, es algo que es algo de mi personaje, entonces como estoy esperando que lo descubran antes de sacar cosas. Entonces, claro, es más que ahora mismo es como estar entre colegas, todos Sí, todavía sí, no lo sí, han sí, sí, sí. visto, así que estamos guardándolo. A lo mejor en un año lo habrán descubierto, eso, No, no, pues seguramente. entonces yo ya te invito y lo dejo dicho para si hay posibilidad el año que viene plasmarlo. A ver, en primer lugar, muchísimas gracias por decirme que sí, muchísimas gracias por el material, muchísimas gracias por aguantarme durante casi una hora y media. Que sé que a veces Yo me lo he l- pasado bien hablando. a veces mi cabeza, yo trato de ser muy así, pero hay momentos, y sobre todo cuando alguien me da pie, admito que muchas veces mi mente va corriendo más que mi otra cosa, que lo que, eso de que es sentido de responsabilidad hacer las cosas según se marca el libro, ¿no? Yo a veces admito que encima cuando estamos hablando de estas cosas peor. A ver, también quiero dar, por supuesto, de nuevo las gracias a la Fundación, a la Cátedra Cultural Moebius, a Santa Cruz Cómic, a todas las instituciones e iniciativas detrás de Ilustradoras Ilustradas y sobre todo por el empeño de darle voz y altavoz a las personas que o que han nacido o que residen en las islas, porque yo que me marché hace mucho tiempo, sé a veces lo duro que es vivir en las islas y sobre todo por la forma en la que te ven o la forma en la que te ignoran. Visto desde fuera, yo creo que estas iniciativas, como lo que decías antes, el hecho de que haya ayudas para montar estudios de animación por parte oficial, me parecen unas iniciativas totalmente encomiables y sobre todo eso, porque le dan voz y altavoz a creadores que de otra manera estarían muy limitados o tendrían obligatoriamente que dejar las islas. Y a ver, yo recomiendo a la gente que viaje y que se mueva, pero no necesariamente que coja los bártulos y se instale en otro país o en otra ciudad de su mismo país porque donde vive no tiene esas posibilidades. Y dicho todo esto, les invito al próximo encuentro con autoras. Pero bueno, no se preocupen, consulten la página de Facebook de la Fundación o la página de Instagram, donde tendrán toda la información. Y bueno, si alguien quiere tener más, si alguien quiere tomar apuntes, por favor. Y lo último es, si alguien quiere ver tu trabajo, En Instagram, en Dying Like Icarus 13, es donde subo más cositas, porque el Twitter lo tengo ahí, pero es verdad que lo tengo un poco abandonado y tal como están las cosas. Bueno, así que en el Instagram que está el link en el post que pusieron, exactamente. así que fácil acceso ahí. Perfecto, pues se lo recomiendo encarecidamente y eso. Y nada, y si alguna de las ilustradoras o futuras noveles ilustradoras que les digan, no, ustedes son mujeres y no pueden dibujar monstruos, aquí tienen el vivo ejemplo de que eso es mentira. O sea, lo tengan claro. Buenas noches, gracias por asistir una vez más a esta actividad de la Fundación. Muchas gracias, Pilar. A Espero que vosotros. termines muchísimas cosas más. Dentro de un año, lo siento mucho, y gracias por acceder a tener este rato con nosotros. A vosotros. Y buenas noches. Adiós, buenas noches.